maxilar y submandibular, vamos a ver páncreas, hígado y vesícula biliar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero con lo que son las glándulas salivales. Tenemos tanto glándulas salivales accesorias como glándulas salivales principales. Nosotros nos vamos a centrar en las tres glándulas salivales principales, que son la parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, ¿sí? Son compuestas, son acinosas o túbulo-acinosas, son muy grandes, vamos a ver que se ve bien la histología bien clara, y digamos comparten ciertas características, ¿sí? La secreción va a variar y va a depende del tipo de glándula del cual estemos hablando. Que corro esto acá, que me tape. Ahí está. Depende del cual, de qué glándula estemos hablando. Pueden ser, en general, son compuestas, es decir, tienen ambos acinos, salvo la parótida, que es una glándula exclusivamente de secreción serosa. ¿Qué significa que sea una glándula de excreción serosa exclusiva? ¿Qué es lo que les parece que estaría secretando una glándula que tiene secreción serosa? Proteínas y iones. Proteínas, sí, básicamente proteínas. Entonces, vamos a ver si los acinos bien cargados es una glándula, digamos que vamos a poder distinguir bien todos los acinos que presenta. Después vamos a tener tanto la glándula submandibular como la submaxilar, que son glándulas mixtas. Si bien tienen en preponderante, ¿sí? Un tipo de secreción, por ejemplo, tenemos acá la glándula sublingual, que es una glándula principalmente mucosa. Fíjense en que los acinos están lavados, ¿sí? Por eso se ven más bien vacíos, porque lo que secretan principalmente es mucina. Entonces, con las técnicas histológicas normales se separan. Y forman esta estructura mixta de media luna, donde queda el acino seroso, ¿sí? Contraído, y el acino mucoso. No sé si lo se alcanzan a percatar, por ahí acá se ve un poquito mejor. El acino mucoso y el acino seroso en forma de media luna por arriba, ¿sí? Y después tenemos la glándula submandibular, que es principalmente serosa. Vamos a tener acinos mucosos también, pero si uno la mira es principalmente mucosa, ¿sí? La única que es exclusiva y que tiene una sola secreción va a ser la glándula parótida, que después vamos a ver, es uno de los principales errores que cometen es confundirse el preparado de parótida con páncreas o el de páncreas con parótida. Entonces vamos a aprender a ver cuáles son esas diferencias para que no nos pase. ¿Mm? Bueno, luego de las glándulas salivales principales que vamos a ver, otra cosa que después creo que más adelante hay, no sé si está en el preparado de páncreas, me parece que lo ven, suelen haber adosado a las glándulas salivales en los preparados de la cátedra eh, tejidos, o sea, ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces vamos a aprender a separar y a diferenciar también ese tipo de tejido. Creo que en el páncreas pasa lo mismo, en los preparados de páncreas que tenemos. El páncreas, sabemos, es una glándula que es una glándula exócrina y una glándula endocrina, ¿sí? Nosotros ahora, si bien vamos a repasar un poco lo que son los islotes, cómo están conformados, los tipos de células que tienen, no nos vamos a centrar tanto en eso, porque para eso después, cuando veamos glándulas endocrinas, vamos a volver sobre el páncreas, sobre el páncreas endocrino. Ahora vamos a trabajar y centrarnos con la estructura exócrina del páncreas, ¿sí? Que es toda la glándula, básicamente, mientras que los islotes se hayan distribuidos, dispersos, bien delimitados, pero por toda la glándula. Es una glándula serosa pura, van a ser, sintetiza todas las enzimas que se transmiten por esos sistemas de conductos que habíamos visto, además en las clases pasadas, en la parte de embriología, cuando veíamos el conducto de Santorini, el conducto accesorio. Bueno, toda la secreción se va a ir volcando a conductos cada vez más pequeños, de esos conductos más pequeños cada vez a conductos de mayor calibre, hasta llegar a los conductos, al conducto principal y el conducto accesorio, ¿sí? Bueno, es muy similar a la glándula parótida, es lo que yo les decía recién,
y va a tener células que van a ser acilares, es decir, de un tamaño cilíndrico, o también células centroacinales, que son más bien tirando de cúbicas a planas, ¿sí? Que son las que van a dar orígenes a los conductos pancreáticos. Vamos a tener un estroma pancreático que está formado por una capa de tejido conectivo que la reviste, y ese tejido conectivo empieza a formar tabiques muy finitos, empiezan a introducirse, que va a delimitar tanto lóbulos como lobulillos dentro de esta glándula exocrina que es el páncreas, ¿sí? Bueno, tenemos el parénquima pancreático, ¿sí? Que va a estar formado por todas las células serosas, que dijimos que es la glándula principalmente serosa, y los gránulos de secreción van a estar compuestos por fosfolipasas, DNasas, RNasas, amilasas, ¿sí? Todas enzimas que terminan siendo proteínas, ¿sí? Es una secreción proteica. Los conductos excretores generalmente son cortos, tienen un epitelio que es plano o cúbico bajo, ¿sí? No hay conductos estriados, y los epitelios de los conductos intralobulillares es un epitelio simple cúbico, mientras que los conductos interlobulillares tienen un epitelio que es cilíndrico con la presencia de células caliciformes y células endócrinas, ¿sí? Después tenemos los conductos pancreáticos principal, el accesorio y los conductos excretores principales, ¿sí? Bueno, el páncreas endocrino es una unidad glandular, o sea, es una glándula, son los islotes de Langerhans que están dispersos por toda la glándula, por todo el parénquima del páncreas, ¿sí? Y aproximadamente cada islote está formado entre 2.000 y 3.000 células que componen estos islotes y que tienen diferentes funciones de acuerdo a la secreción que haga esa célula, ¿sí? Vamos a tener varios tipos celulares, hay 4 principales, que son las células beta, las células alfa, las células delta y las células PP, y hay 2 tipos secundarios, que son las células enterocromafines y las células D1, ¿sí? Con los estudios de inmunistoquímica se descubrió que había más células de las que pensábamos, y es cuando empiezan a aparecer estos tipos secundarios celulares, ¿sí? Entonces vamos a tener que las células alfa más o menos están siempre en la periferia del islote, ¿sí? Están en un 20% aproximadamente. Las células que están en mayor proporción en el islote son las células delta, mientras que tenemos las células también betas, más también ubicadas en lo que va a ser la periferia, y, perdón, las células beta son también las que están en un mayor porcentaje, en un 70%. Las células delta están en un porcentaje muy chiquitito, son representadas por estas verdes, y tenemos las células PT. Siempre todo bien delimitado, este islote, esta unidad endocrina del páncreas, distribuido por toda la glándula, ¿sí? Entonces las células alfa son las que van a secretar glucagón, las células beta insulina, las células D somatostatina, y las células P el polipéptido pancreático, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, nada más que se ven un poquito más grandes, ¿sí? Principalmente la mayoría de... se me trabó el PowerPoint, ¿no? La mayoría del islote está compuesto, sí, por células beta. Esto es un preparado, es una toma de una foto de un preparado de la cátedra, donde tenemos todo el estroma pancreático, ¿sí? Estas células, estas de secreción, la glándula serosa, que si yo les hiciera un corte así, señalar, si hiciera un corte de este tamaño, no podrían discernir si estoy mostrándoles páncreas o si les estoy mostrando parótida, ¿sí? Lo que nos permite saber que esto es páncreas es que tenemos la presencia de los islotes. Si se fijan, ven que tienen otra coloración, otra composición, están delimitados, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda a diferenciar una de la otra. Acá, a simple vista, con este aumento, son fáciles de diferenciar, pero por ahí en una imagen que tiene poco aumento, hay que afinar un poquito más el ojo para encontrar, ¿sí? Bueno, eso respecto al páncreas. Después vamos a ver bastantes preparados como para que los podamos diferenciar. Vamos a continuar con el hígado, que es otra de las glándulas anexas muy importantes. Es una de los órganos más grandes, una de las glándulas más grandes que existen, y tiene varias funciones. ¿Qué función
a nivel, durante la etapa embrionaria tenía el hígado, que se acuerden, que era fundamental. Es hematopoyética. Exacto, tenía función hematopoyética, ¿sí? Esa función va decayendo hasta transformarse en una glándula que lo que va a hacer principalmente es sintetizar la mayor parte de todas las proteínas que pertenecen al plasma, ¿sí? Las albúminas, las glicoproteínas, factores de coagulación, todas esas proteínas que van a formar parte del plasma son sintetizadas por el hígado. Además de que que participa de la degradación de los fármacos, interviene en lo que es la homeostasis del hierro. Es también una glándula exócrina, ¿sí? También libera bilis, o sea, no una glándula endocrina que va a la sangre, sino de secreción externa liberando bilis. Tiene la capacidad de modificar hormonas. Tiene el hígado, tiene un metabolismo muy activo y una diversidad de funciones que son muy, muy importantes todas, ¿sí? Tiene como característica esta glándula, justamente hacer una glándula tan importante, de tener dos tipos de circulación, ¿sí? de irrigación. Y depende de la función que va a tener esta circulación, la vamos a conocer con dos nombres. Va a tener o una circulación funcional, que va a estar dada por la circulación de la vena porta, o una circulación nutricia, que va a estar dada por la arteria hepática. La circulación nutricia es la que le va a llevar toda la irrigación, aportar todo el oxígeno que necesita cualquier estructura, cualquier célula para poder vivir, ¿sí? Va a aportar la sangre como oxigenada, va a oxigenar al hígado, es la función. Y corresponde, ¿sí? Irriga aproximadamente el 25% del volumen sanguíneo que pasa por el hígado, se corresponde al que proporciona la arteria hepática. Mientras que va a tener, que dijimos, una circulación funcional. Esa circulación funcional va a estar dada por la vena porta. Como es una vena, justamente sabemos que esa sangre no va a ser rica, ¿sí? en oxígeno. Es más, va a ser una sangre que es pobre en oxígeno. Pero esa sangre tiene ciertas características. Esa sangre es muy rica en nutrientes y en toxinas que fueron absorbidas por el intestino. Entonces es una sangre que es muy rica, entra el oxígeno llevando todo eso y va a permitir que el hígado haga parte de su trabajo, que es degradar y modificar ciertas sustancias, ¿sí? Va a aportar el 75% del volumen sanguíneo y esa sangre, la que viene de la vena porta, es la sangre que va a venir de lo que es el tubo digestivo, del vaso y del páncreas, ¿sí? Por eso se llama que es una circulación funcional. Bueno, ambos vasos, tanto la arteria hepática como la vena porta, van a entrar al hígado por el ilio, ¿sí? Junto con un montón de tejido conectivo, y van a ir en paralelo, dividiéndose a medida que entran al hígado, se van dividiendo, ¿sí? En ramas de vasos, pero con un calibre cada vez más pequeños. Y estas divisiones que va haciendo, va generando, ¿sí? Que se vaya dividiendo como no son lobulillos, pero vamos a ver como una organización histológica, para cuando veamos en ciertos tipos de lobulillos, que va a permitir que en base a cómo los clasifiquemos podamos observar distintas funciones del hígado, ¿sí? Todas estas ramificaciones van a confluir en lo que conocemos como los sinusoides hepáticos, que estos sinusoides tienen la función, ¿sí? De estar en contacto con los hepatocitos. El hepatocito es la célula típica del hígado, y desembocan en una vena central o centro lobulillar. Esta es una estructura que es muy importante porque junto con esta vena central o centro lobulillar, más la tríada portal, que la vamos a ver ahora en un ratito, que está formada por los conductos intercalares, por la vena porta, por una rama de la vena porta y por una rama de la arteria hepática, son las estructuras que nos van a permitir, generar estos esquemas de diferentes tipos de lobulillos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la tríada portal, ¿sí? Donde tenemos el conducto biliar interlobulillar, la vena porta y la rama de la vena porta y la rama de la arteria hepática. Y hacia el centro
¿sí? Hacia el centro, la vena centrolobulillar, ¿sí? Y todos los hepatocitos que van distribuidos hacia alrededor. Entonces, con estas estructuras nosotros podemos organizar histológicamente el hígado, ¿sí? Vamos a tener un estroma hepático que está formada por esta cápsula de Gleason que lo va a estar envolviendo, y desde esta cápsula lo que van a salir son tabiques de tejido conectivo que lo que van a hacer es ir delimitando en lobulillos el parénquima hepático. Y el parénquima hepático va a estar formado por todos los hepatocitos más los sinusoides hepáticos. Ahora quiero mostrarles acá un dibujo, después voy a volver a eso. Esperen acá, porque me quedó diferente. De los sinusoides hepáticos. Los vamos a ver ahora los sinusoides en los preparados, ¿sí? Los sinusoides son capilares de los vasos que se van a extender desde la rama de la vena porta o de la arteria, ¿sí? Y van a estar anastomosados y va a estar formado por células endoteliales y las células de Kupffer. Nosotros dijimos que la célula típica del hígado es el hepatocito, pero no es el único tipo celular que está en el hígado. A veces uno habla del hepatocito como si el hígado fuera solamente hepatocitos. Y no, tenemos las células endoteliales, las células de Kupffer, ¿sí? Que van a estar formando estas estructuras de los sinusoides, que las quiero mostrar acá, ¿sí? Vamos a tener estos sinusoides, ¿sí? Hepáticos, que dijimos podían derivar de la vena portal. Vamos a tener, ¿sí? Los hepatocitos, y entre los hepatocitos y el sinusoide se va a generar un espacio, ¿sí? No está pegado el hepatocito al sinusoide, hay un espacio. Y este espacio se lo conoce como el espacio perisinusoide, ¿sí? Donde además vamos a encontrar células perisinusoidales, ¿sí? Que básicamente tienen la función de almacenar vitamina A y ayudar a la síntesis de colágeno tipo 3, ¿sí? Que son estas celulitas que vemos acá, que están en contacto, ¿sí? Con los hepatocitos. Profe, una consulta. ¿Esas son las células de Ito? También se les conoce con los dos nombres, exactamente. Bueno, estos sinusoides que dijimos que se generaba un espacio, no tienen, ¿sí? Una pared que es continua. Las células endoteliales, junto con las células de Kupffer, que son estas que ustedes ven acá, van formando, no están puestos de manera continua, sino que se interrumpen de a ratos. Y esto tiene que ver con esta función de intercambio de nutrientes, ¿sí? Entonces vamos a tener a las células de Kupffer, ¿sí? Las células endoteliales, y de un lado el espacio de Dice y las células perisinusoidales o de Ito y los eritrocitos, escúcheme, los hepatocitos del otro lado, ¿sí? Pero lo que es importante saber que esta pared, por decirlo de alguna manera, no es continua, ¿sí? Es anastomosada, hay espacios que permiten una mayor fluidez de los nutrientes, ¿sí? Bueno, quiero venir de vuelta para acá. Bueno, dijimos que eran importantes qué estructuras para que podamos empezar a delimitarlas y cómo vamos a estudiar el hígado. Teníamos la tríada portal y la vena centrolobulillar. En base a cómo nos ordenemos, en base a estas estructuras, vamos a clasificar, ¿sí? Las unidades estructurales funcionales en el acino hepático, el lobulillo portal y el lobulillo hepático clásico. Eso es importante que lo sepan, porque muchas veces se los preguntamos y les preguntamos por qué hacemos esa clasificación. Y tiene que ver cómo tenemos en cuenta estos espacios que les digo, tanto la vena centrolobulillar como la tríada portal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos, ¿sí? Las venas centrolobulillares de dos, como si fueran de dos acinos, y dos tríadas portales, que se forma como un rombo, vamos a estar hablando de esa estructura como un acino portal. Mientras que si nosotros trazamos una unidad funcional de vena centrolobulillar a otra, formando con un triángulo, y en el centro de esta estructura nos queda la tríada portal,
vamos a estar hablando, ¿sí?, del lobulillo portal. Mientras que tenemos el lobulillo clásico, que es aquel que tiene en el centro una vena centrolobulillar y en cada esquina, ¿sí?, por fuera, una triada portal. Esto cuando lo veamos en los preparados no tiene esta forma hexagonal divina, ¿sí?, sino que, bueno, cuesta un poquito verlo, pero sí vamos a reconocer sin dificultad la vena centrolobulillar y las triadas portales, ¿sí? Uy, no sé qué toqué acá. Esperen, ahí está. Bueno, acá es lo que les decía de la triada portal. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos, esto es un típico ejemplo de la triada portal, donde tenemos la rama de la arteria hepática, ¿sí?, la rama de la vena porta y el conducto biliar. ¿Cómo pueden hacer para saber, bueno, diferenciar si es la vena porta o es la arteria hepática? Primero, la característica que las que diferenciamos cualquier vena de cualquier arteria, ¿sí? Las arterias tienen una túnica muscular mucho más abundante y un diámetro más pequeño, mientras que las venas tienen una túnica muscular mucho más pequeña y un diámetro mayor, ¿sí? Eso siempre en general para cuando les sirva para diferenciar cualquier tipo de vaso. ¿Mm? Bueno, esto es lo que veíamos recién, el lobulillo portal, tomando en función, al tomar las venas centrales, lo que vamos a tener en cuenta es la función exócrina del hígado, ¿sí? Acá lo que vamos a tener es, vamos a poder observar, esperen que se me fue, no sé qué toqué. Lo que vamos a poder observar en ese esquema que les estaba mostrando es 3 zonas donde vamos a tener distintos grados de oxigenación, ¿sí? Este es el acino hepático. Y, como dijimos, el acino hepático teníamos en uno de los extremos, formando como un rombo, las 2 venas centrolobulillares, y en estos extremos 2 triadas portales, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es la zona de oxigenación, cómo está oxigenada. La zona 1 va a ser la zona más oxigenada, ¿sí?, porque es la que está más cerca de la rama de la arteria hepática. La zona 2 tiene una oxigenación intermedia, mientras que la zona 3 tiene una pobre oxigenación. Y en cualquier evento donde el hígado es afectado o es agredido, ¿sí?, son los hepatocitos que primero sufren daño justamente por ser la zona menos oxigenada, ¿sí? Bueno, acá quiero hacer un alto porque esta es una pregunta que hemos hecho mucho Nati no creo que me deje mentir, en los parciales, en los finales, y no la han sabido responder. Que Nunca es, sabes. no, por eso es características de un hepatocito. Entonces dicen, el hepatocito está en el hígado. Perfecto, sí, está en el hígado. Por lo menos ya eso es importante que no nos diga que está en el páncreas. Pero después no son capaces de describirlo, ¿sí? No pueden saber que es una célula poliédrica, que es grande, que generalmente tiene más de 2N en su constitución genética, ¿sí? Puede ser 4N, puede ser 8N, pero al margen de eso, ¿sí? No saben decir que pueden tener microvellosidades, que ustedes no se acuerdan, supongo que no se acuerdan que tienen microvellosidades, pero ¿cuál es la función del hígado, dijimos? Básicamente, ¿qué es lo que más hace? Excretar proteínas. Bueno, y si necesita excretar proteínas, primero, ¿qué tiene que hacer antes de excretarlas? Las tiene que sintetizar, tiene que tener un amplio retículo endoplasmático. Exacto, entonces, si nosotros decimos, bueno, a ver, ¿qué característica tiene el hepatocito? Sin haberlo, pero ya deduciendo con la función exacta, tiene que tener un gran retículo endoplasmático, un gran complejo de Golgi, tiene mucha cantidad de mitocondrias porque necesita generar energía para la gran actividad metabólica que tiene, ¿sí? Entonces, todo eso es importante porque cuando les preguntamos, muy pocas veces nos saben describir las características del hepatocito, ¿sí? Así que eso como para que lo apunten, porque es una pregunta que se suele hacer y en general no la saben responder. ¿Mm? Bueno. Esto es un poco lo que les mostraba hoy.
Y después tenemos como última glándula anexa que estamos viendo del sistema digestivo, la vesícula biliar, ¿sí? La vesícula biliar tiene forma de pera, es un saco, ¿sí? Y la función que tiene básicamente es la de concentrar bilis reabsorbiendo el agua. Y va a tener una mucosa y una lámina propia. Pero esta mucosa tiene una característica particular, ¿sí? Que ahora vamos a ver una foto, es que tiene tantos pliegues, porque justamente tiene como esta función de absorber, ¿sí? Tiene que reabsorber agua, que lo que hace es como si fuera, ¿vieron cuando se sacan un guante que los dedos quedan como metidos adentro? ¿Sí? Que quedan como metidos, no sé si les pasó alguna vez, sacan un guante así, los dedos quedan como metidos adentro del, ¿sí? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Bueno, sí. esto hace parecido así, se invagina la mucosa y llega muchas veces, pasa la capa muscular y llega hasta la serosa. Entonces, vamos a encontrar estructura de la mucosa en la serosa. Ahora les voy a mostrar una foto para que lo vean. ¿Sí? Esa es una de las características principales de la vesícula biliar, que es algo patognomónico que nos hace identificar que eso es vesícula biliar, y esa estructura se conoce como senos de Rokitansky-Ashchov, ¿sí? Entonces vamos a tener que la mucosa tiene un epitelio que es un cilíndrico alto simple, tiene complejos de unión en las paredes laterales y va a tener, ¿sí?, la capacidad de ir secretando moco. Vamos a tener una lámina propia con tejido conectivo laxo abundante, con vasos sanguíneos que tienen capilares fenestrados, van a carecer de tejido nervioso, ¿sí? Y después vamos a tener, acá dice capa mucosa, pero es capa muscular, de fibras musculares dispuestas de manera irregular, ¿sí? Y una capa serosa o adventicia, depende de la zona en la que nos encontremos. Entonces, acá, ¿sí?, tenemos todo este tejido muscular, ¿sí? Tejido muscular. Esta es la mucosa. Acá tenemos ese epitelio simple cilíndrico, ¿sí? Y esto que venimos acá, esta estructura metida entre las capas muscular, son esos senos de Rokitansky-Ashchov, que lo que estamos viendo es esto, ¿sí? Metido hacia adentro, esa invaginación. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que es característico y lo que les va a ayudar a diferenciar cuando tengan duda de que están viendo vesícula biliar y no sé, algunas veces se confunden cuando ven todos estos pliegues, trompa, por ejemplo, nos han dicho muchas veces. Trompa cuando es vesícula biliar, bueno, en trompa no van a ver esta estructura, ¿sí? Entonces eso es como algo importante de que logremos identificar. Y creo que con esto termino en cuanto a las glándulas anexas de hoy, las cosas importantes a nivel histológico para que vayamos viendo. No sé, Nati, si vos tenés alguna foto de los preparados, como habías dicho, o chicos tienen alguna duda de esto hasta acá. Fuimos medio rapidito, pero en realidad era porque no nos queremos meter mucho en lo teórico para que podamos ver bastante de los preparados. Yo tengo algunos de los preparados, pero son, o sea, no son muchos de lo que es glándula, pero Bien. tengo... Profe, ¿hay posibilidad que suban ese de Power a Pedco? Sí, me tengo que acordar. Si no se lo subo, ahora me voy a acordar. Pero sí, no hay ningún problema. Es la cantidad numérica que se ahorra la bilis, la cantidad numérica que No, no. ¿Ahí ven? sí, pero No, sí se ve. se Sí se ve bien. Bueno, esto es hígado, que es como le decía Euge hoy. Todos estos espacios que vemos acá entre los hepatocitos serían los sinusoides, ¿sí? Todos estos espacios que se ven blancos en el preparado, pero son los espacios donde están los sinusoides. Acá lo que les marca es la vena central y el espacio porta, que a veces, bueno, acá está medio, acá en la esquinita arriba, pero a veces lo ven acá, sí, identificarlo, ya van tres elementos del espacio porta. Sí, no todos los preparados se ven muy bien. Eso también es hígado, es con más aumento, ¿sí? Entonces es para mostrarles acá el espacio
sinusoidal o sea, los sinusoides que atraviesan por al lado de los hepatocitos, como los hepatocitos son esas células que les describía Euge, que son grandes como hexagonales, tienen un nucleolo prominente, ¿sí? Estos serían todos los hepatocitos. Lo que por ahí no vamos a distinguir en los preparados son endoteliales que no son fáciles de reconocer con el preparado mágico. Lo que sí se ven son los hepatocitos y los sinusoides. Mira, volvé un cachito para atrás, Nati, perdóname. Una más, ahí. Fíjense en que acá, perdón, no sé si no ustedes no van a ver mi... ¿Le podés dibujar? ¿Puedes dibujar? A ver, ¿dónde tengo...? ¿Dónde dice anotar o más opciones? Arriba en la barra. A ver acá, a ver opciones, acá está. Tan. Bueno, no sé por qué no me deja. Igual no importa, pero lo que quiero, igual Nati si no se los marca, todos los sinusoides, fíjense en esas estructuras así alargaditas, esos espacios que aparecen, ¿sí? Eso, ahí. Todos esos espacios así son los sinusoides hepáticos, ¿sí? Que ahí sabemos que tienen que estar las células sinusoidales o de hito, tienen que estar las células de Kupffer, como les dijo Nati, con esta tinción no es fácil reconocerla. Muchas veces para reconocer esos tipos celulares necesitamos inmunohistoquímica, pero es ahí donde deberían de estar, ¿sí? Lo importante es que puedan reconocer esa estructura. Listo, perdón, Nati. Espera que están saliendo. Este era el esquema que ya les mostré. Este es de... Nada, esta es foto sacada de un libro, en realidad no es de los preparados nuestros de la cátedra, pero bueno, acá se ve bastante perfecto lo que es el lobulillo hepático clásico, donde tienen en la triada portal en las esquinas, si bien no se distingue bien por el aumento, y la vena central lobulillar. Esta es una foto de preparado de la cátedra de vesícula biliar. Fíjense estas estructuras acá, que son esas invaginaciones de la mucosa, que son esas imaginaciones en la mucosa que son los senos de Rottenstein, ¿sí? Fíjense cómo la mucosa aparte tiene todos estos, no sé cómo decirlo, no son vellosidades, sino que son como pliegues en todo lo que es la mucosa de ese órgano, de la vesícula. Sí, son pliegues. Después Profe, van a ver... una consulta. Ahí en la misma imagen, un poco más abajo, eso que parecen conductos son vasos. Esto, sí. Esto acá. Hay uno que tenés, eso Sí. eso es una arteria y tenés hacia los costados, son venas, ¿sí? Y esos puntitos que se ven adentro son eritrocitos. Esto acá, por ejemplo. Sí. Los vasos lo van a ver más adelante, pero las arterias tienen las paredes más engrosadas, entonces tienen más capas. Entonces ven uno que la luz es más pequeña que el de las venas, es más homogénea también la luz y tiene más, sus paredes, digamos, sus capas están en mayor cantidad, entonces se ve más grueso, más amplio que lo que es el de una vena que por ahí tiene una capa de epitelio, sobre todo las venas más pequeñas, y la luz por ahí es más deformada en algunos casos o más amplia. Borro esto. Este es de la cátedra, se ve bastante feo, igual después podemos ver si quieren del atlas, que se ve mucho más lindo, pero es de la glándula submaxilar, no encontré otra foto dentro de lo que era el atlas de la cátedra, donde se ven los vacinos serosos y los mucosos, pero bueno, no es que se distinga mucho. Esto es parótida, en donde van a ver todos los acinos serosos, ¿sí? Fíjense que no se ven acinos de secreción mucosa porque parótida es únicamente serosa. Y lo que le marca acá es el conducto estriado que se encuentra entre estos lobulillos que se forman
que forman los acinos, que forman en realidad por el tabicamiento de lo que es el tejido conectivo que rodea a la glándula, y el conducto estriado es donde van a volcar, es decir, de los acinos sale un conducto, cada acino tiene su conducto en donde vuelcan el contenido, ese conducto se unifican, los conductillos de cada acino se unifican en uno solo, que termina continuándose con un conducto estriado, ¿sí? Que es donde se vuelca todo el contenido de todos los acinos serosos de este lobulillo. Y esto es lo que le marca es el conducto excretor. Fíjense por ahí, para ir aprendiendo a diferenciar que los conductos, el epitelio que tapiza los conductos, ya sean excretor o conducto estriado o conductos interlobularios, va a ser siempre un epitelio cúbico, ¿sí? Cúbico o cilíndrico, pero en realidad es cúbico. Para que aprendan a diferenciar por ahí de cuando ven, a veces me ha pasado que confunden, no sé, arteria o una glándula porque ven una luz con lo que es un conducto. Pero el conducto siempre es una sola capa de epitelio y de cúbico, epitelio cúbico. Esto sigue siendo la misma imagen del preparado, solo que con un aumento más pequeño. Y es más que nada, si tienen una imagen así, pueden ver que no se ve ningún islote de Langerhans. Entonces, acá puedo diferenciar que es parotia y que no es páncreas, ¿sí? En la imagen anterior, por ejemplo, si tenemos solo esta región, uno puede llegar a dudar también de que sea páncreas porque no estamos viendo gran parte del preparado y puede ser que tenga algún islote. En este caso, se ven que son todos acinos serosos y que por lo tanto no es páncreas, sino que es parotia. Profe, ¿y ahí puede ser que haya un adipocito ahí arriba a la izquierda? ¿Esto? Claro. No, eso no son adipocitos. Me parece más un vaso, pero no sé, tendría que verlo, que pueda ser alguna vena o algo, no parece un adipocito ahí. Profe, Está bien. perdón, esa la que marcó ahí fui yo arriba en rojo. Eso Sí. podría ser un capilar, una vena, en realidad digamos, Eso es una vena Sí. y porque es grande, tiene una luz grande, o sea, es grande. El diámetro. Un capilar es mucho más pequeño, ¿sí? Claro. Y no es una arteria porque no tiene, casi no La tiene túnica vascular. más gruesa. Bien. Gracias, profe, ahí lo borro. Esa y la misma la de acá abajo. ¿Sí? También es una vena. Esto es para ver con más aumento lo que son los conductos estriados que se ven. Se llaman conductos estriados porque se ve como estriaciones en la célula por la posición de las mitocondrias que quedan como alineadas en las células, entonces se ve esas estriaciones, por eso toma ese nombre, ese conducto, por las características de las células epiteliales que lo tapizan. Y acá, fíjense la diferencia con una arteriola en cuanto a la célula, al tejido que lo tapiza, a la luz. Los núcleos son diferentes, exactamente. Y lo mismo los acinos, fíjense que los núcleos y las células del conducto, están los núcleos 1 que son mucho más, son centrales, en cambio cuando tenemos los acinos los núcleos son más periféricos y no vemos epitelio cúbico, para empezar. Profe, eso sería una vena, ¿no? Lo que estaría al lado marcado. Eso sí. Ya. Y esta es la glándula submaxilar, que va a tener acinos mucosos y acinos serosos, pero en su mayoría presenta acinos serosos. Por eso vemos una pequeña porción de lo que son los acinos mucosos, donde además tiene son acinos mixtos, donde va a tener su porción mucosa y la porción serosa queda formando como una semiluna. La semiluna de Giannuzzi, No me acuerdo el nombre. No sé si hay esa. De la semiluna de
Yo las conozco como semilunas. O sea, si tienen Sí. apellido, ya se me pasó. Yo me Está acuerdo de bien. la de Bob Emner, pero no es acá. Y esta sí, por ahí bueno, no estaba seguido de parótida, pero fíjense que páncreas se parece mucho porque tiene los acinos, la región de lo que es páncreas exócrino es muy similar a lo que es parótida. Pero en este caso tenemos que se puede ver con un aumento pequeño e igual los islotes característicos de páncreas endocrino. Exactamente. Todo eso que está marcando Euge son los Y acá hay, islotes. esos son grandes, pero este, por ejemplo, es uno chiquitito que está acá. Por eso a veces, si no hay de estos grandes, con poco, acá hay otro. Con poco aumento, sí, con poco aumento no se ven tan fácil. Esto porque son re grandotes, pero a veces son chiquitos. ¿Sí? Ese será el esquema. Y esto sí es con mucho más aumentos. Vemos lo que son los acinos pancreáticos, en lo que es páncreas exócrino, ¿sí? Que en esta región se pueden ver lo que son las células centroacinares, ¿sí? Son células que están en lo que es el conducto de ese acino pancreático. Y páncreas nuevamente, en donde vemos lo que es el conducto interlobulillar. De vuelta, es un conducto que está tapizado por epitelio cúbico simple, ¿sí? Y bueno, acá uno de los islotes que pues marcábamos en la imagen más grande, este es uno de los islotes, rodeado por los vacinos pancreáticos. Y de vuelta una arteria y la vena. Profe, ¿los islotes tienen alguna organización? No, en realidad lo que se puede tiene ¿Tienen qué? Perdón. organización. Ah, En realidad las células alfas son las que están más en la periferia y las betas más en el centro, pero no, así con preparado de histología de patogenia no podemos distinguir entre cuáles son alfa, beta, delta, ¿sí? Entonces, y no tienen una organización eh, que uno pueda marcar para decir dónde están cada uno de los tipos celulares. Es un conjunto de células nada más, un grupo. Que en realidad es fácil, distinguible por eso justamente, porque es como un cúmulo de células sin organización al lado de los acinos que sí tienen una organización, pero tienen una estructura bastante diferente. Entonces, por eso se distinguen. Y esto es con mucho más aumento del acino pancreático con sus células acinares y las células centroacinares. Este es el islote de Langerhans, que tiene, como ven, está muy irrigado, entonces presenta muchos eritrocitos, ¿sí? Es decir, que están los eritrocitos acá, tenemos los capilares que están dentro de ese islote irrigándolo. Eso era todo. ¿Alguna duda que tengan de lo que es de vesícula biliar? La única foto que tenemos de la cátedra es esa que les mostré. No encontré por lo menos otra que haga de la cátedra. ¿Tienen alguna duda de glándulas o preguntas? Por ahora creo que no, profe. No sé mis compañeros. no, yo por ahora tampoco. Yo tampoco. No, yo tampoco. Bueno, si quieren les comparto el Power que les armé tiene preparados de lo que vieron esta semana, más de otros sistemas, para que vayamos empezando a ver, a hacerle más hincapié en lo que es preparado y hacer un poco de repaso. Sí, profe, por favor. Bueno, buenísimo. ¿Qué vemos?
la semana que viene repaso, no vamos a ver práctico, porque si no les queda un solo día de repaso. Entonces, cuando el linfático lo podemos recuperar, calculen chicos que ahora viene, la semana que viene, que tenemos el práctico ese, que bueno, nosotros les vamos a dar repaso, la semana que le sigue, que es repaso, y luego viene el parcial, y después ya, espero que pocos a recuperatorio, sino directamente vacaciones. Entonces no tiene sentido dar un práctico ahora que les va a quedar para después, más vale, lo damos después y metemos clases de repaso para, que aunque les queden 2 para el parcial. Profe, ¿el recuperatorio en qué fecha es? No, la verdad no que no tengo sé. idea. No, mire. Pero, ay, ¿qué les iba a decir? La semana que viene lo que sí van a tener la semana que viene es el lunes, creo que tienen ustedes, perdón, pero me confundo entre si tienen lunes o martes. Van a tener el TP de sangre y médula ósea, eso sí. Pero ya el jueves con nosotros arrancamos el repaso. Es decir, acá una de las alumnas dice que es después de las vacaciones. Sí, creo que era después de las vacaciones al recuperatorio. Así que, bueno, traten de no irse a recuperatorio. porque encima suele pasar que después de las vacaciones las cabezas quedan blancos, no se acuerdan de nada de lo que ya vimos, así que traten de pasarlo ahora. Y no, todavía no pregunté, no sé si Nati no nos informó la jefa de cátedra si va a haber que hacer diagnóstico, el diagnóstico se lo vamos a dar nosotros y ustedes lo van a tener que describir. lo último que habíamos hablado es que era como el año pasado, que en realidad, a ver, hay preparados en los que no podemos decirle esto está el órgano porque son únicos, o sea, se reconocen, no sé, hígado es muy difícil que se lo confundan con cualquier otro órgano, entonces deberían saberlo cuando lo ven. Sí, Hígado, riñón, no sé, supongo. riñón, esas cosas, hay preparados que nada, decirles qué órgano es como que aprobarles el examen sin preguntarle nada. Entonces, lo que sí se busca es que reconozcan, por lo menos, o sea, se puede hacerles preguntas, se les da la imagen sin el nombre del órgano y se les puede empezar preguntando qué tejidos ven, si tienen capas, qué capas reconocen, y se va hablando, o ustedes van hablando del preparado, y al finalizar terminan con su diagnóstico de qué órgano es para ustedes. No es como, digo, porque por ahí esta es una pregunta más que suelen hacer los que ya han cursado presencial y saben que antes era con diagnóstico. Antes si no diagnosticaban bien ya no pasaban a la siguiente etapa. Ahora no es así, sino que se busca que en realidad sepan lo más básico de histología, por lo menos para probar esta parte. Tienen que saber reconocer los tejido conectivo, epitelial, qué tipo de epitelial es. Y de ahí en adelante se va hablando, si tiene capas, no tiene capas, si pertenece al tubo digestivo o no. ¿Sí? No se asusten por ahí con el tema del diagnóstico porque no es por lo menos no es desde el año pasado que venimos tomando virtual y oral, nunca fue la finalidad que sí o sí lleguen a diagnóstico de órgano, excepto en aquellos casos en los que es imposible confundírselo con otro órgano. Por ejemplo, si tienen hígado y dicen que es riñón, es porque están muy mal parados con respecto a lo que es tejidos y sistemas. A esos errores graves es lo que voy. Profe, una consulta. Sí. En la parte oral, donde van a haber muestras, ¿van a preguntar sobre embriología? No, embriología, en el escrito va lo que es embriología y la parte teórico de histo. Y lo que se ha visto hasta ahora de biología celular, lo que ha entrado hasta ahora también va en el escrito. En el oral va los preparados. Sí se puede preguntar cosas teóricas sobre el preparado que estamos viendo. O sea que pueden poner una imagen de un preparado y poner, por ejemplo, qué estructuras reconocen. Sí, se les puede preguntar qué reconocen o, no sé, supongamos, les toca duodeno. ¿Qué estructuras son características de ese órgano? ¿Qué células? O si les toca estómago, ¿qué células podés nombrar que son características de las glándulas gástricas? ¿Qué funciones tienen esas células? ¿Sí? Todo eso se puede preguntar. No es que solamente se les pide lo que ven. Entonces creo que no va a ser multiple choice, o sea, vamos a tener que escribir también. No, múltiple choice, yo estoy hablando del oral. Sí, igual en el oral puede haber alguna pregunta, bueno, de respecto, o sea, que hagamos alusión a la embriología, ¿sí? O sea, no es que
resetean su cerebro del escrito al oral. O sea, puede haber alguna cuestión. No es la idea, lo que vamos a evaluar es principalmente histología, pero puede haber alguna pregunta para llegar a otra, digamos. ¿Sí? Profe, Aparte también todo depende de cómo ustedes vayan. Ustedes, Sí. cuando a medida que vayan respondiendo a veces con errores muy graves y cada vez uno pregunta más profundo para ver si realmente saben en dónde se equivocaron o están diciendo cualquier cosa. Entonces a veces terminas preguntando cosas de embrio cuando ves preparado porque tenés que llegar a ver qué es lo que realmente saben. Depende de ustedes si se hunden o salen a flote. Claro. qué miedo. Alguien tenía una pregunta, creo. Sí, las consignas que estoy viendo ahora, para qué serían? O sea, para darnos orden. Bueno, si nadie tiene ni una pregunta más del parcial, seguimos con Sí, la actividad. profe, yo lo que no entendí es si el escrito y el oral es en el mismo día o el escrito es un día y el oral otro. En el caso de ustedes que tienen 2 días, yo me olvidé de preguntarle a Silvia, pero hay que confirmar si